Bien, ¿cómo están todos? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me alegra que hayan entrado. Y vamos a comenzar con la unidad número 2. Según lo que he estado observando, ¿no? En el grupo ya han iniciado, ¿no? Con la parte práctica de la unidad número 2, lo cual está excelente. Así que ahora vamos a ver algo de esta unidad. Bueno, es más que todo teoría y va a servir de base para también lo que están viendo, ¿no? Lo que han visto en la clase del día de hoy con el ayudante, ¿ya? Así que, bueno, voy a pasar a compartirle mi pantalla. Perfecto. Entonces comenzamos nuestra clase del día de hoy. Vamos a, a dar inicio a esta unidad. A ver. Perfecto, ya. Entonces, tiene como nombre propiedades de una sustancia pura. En esta unidad vamos a ver el tema de la sustancia pura, ¿ya? Perdón. Como ustedes, bueno, han podido apreciar en los ejercicios de termodinámica que están comenzando a desarrollar y más o menos observando las diferentes tablas que tienen, ¿no? En sus libros, se darán cuenta de que el fluido por excelencia, digámoslo así, para este tema de análisis, o sea, está en el agua, vapor de agua, ¿sí? La mayor parte de sus tablas están referidas a esta sustancia que es una sustancia pura. Y ahora vamos a comenzar a evaluar y dar los conceptos de lo que se entiende es una sustancia pura y la aplicación dentro de la termodinámica, ¿no? Bien, entonces como introducción vamos a dar bueno, como introducción primeramente a este capítulo analizaremos y conoceremos el concepto de sustancia pura y los análisis físicos de los procesos de cambio de fase. O sea que prácticamente, bueno, en esta unidad vamos a evaluar esos dos puntos, ¿no? O sea, qué es una sustancia pura y qué sucede, ¿no? Con nuestra sustancia pura cuando ésta cambia de fase, ¿ya? Entonces esos son los dos puntos que vamos a analizar en esta unidad, ¿sí? Y como definición de sustancia pura, ustedes van a poder encontrar una diversidad, ¿no? de definiciones, pero bueno, en este caso la vamos a definir de esta forma, ¿no? No decimos que es la única definición de sustancia pura, pueden encontrar diferentes formas de describir lo que es una sustancia pura, pero nosotros la definimos como un compuesto cuya composición química es fija en en cualquier parte, ¿no? En cualquier punto, considerando, bueno, una muestra, ¿no? Entonces, si tenemos una muestra que contiene un cierto compuesto,
Si esta es homogénea en cualquier parte, decimos de que es una sustancia pura, lógicamente para condiciones de presión y temperatura a la que se encuentre, ¿no? El recipiente que contiene esta sustancia, ¿sí? Entonces, si es homogénea en cualquier punto, puede ser considerada como una sustancia pura, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es de que es una sustancia homogénea, ¿sí? Que no tiene, o sea, que es homogénea en los diferentes puntos, ¿no? Y algunos ejemplos de sustancias puras, como les había mencionado, o sea, el de mayor aplicativo y que los tienen, bueno, prácticamente en mayor proporción, ¿no? De referencia en las tablas que tienen en sus libros, están referidas a el compuesto conocido como agua, ¿sí? En sus diferentes estados, ¿no? Ya sea sólido, líquido, gaseoso. Eh, Obviamente el agua tiene esa bondad y es considerada una sustancia pura, ¿sí? Químicamente, bueno, ya ustedes saben, su fórmula es H2O, ¿no? Y tiene esa característica, o sea que si yo tomo una muestra de agua y la pongo en un recipiente y hace un vaso, ¿no? Y comienzo a analizar diferentes puntos dentro del vaso, tendré la misma composición en los puntos que tome, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ya sea en estado sólido, líquido, gaseoso, la composición química del agua no varía y es por eso que es considerada como una sustancia pura. De igual forma, el nitrógeno molecular tiene la misma característica, la misma bondad, por lo tanto también es considerado una sustancia pura. El helio también, el dióxido de carbono de igual forma, ¿no? O sea, son consideradas sustancias puras, ¿ya? No queremos decir con esto, perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva, de que no existan más compuestos, ¿no? Ya hemos dado el concepto y todo compuesto químico, ¿no? Que sea homogéneo en su composición es considerado o será considerado una sustancia pura, ¿ya? Entonces, para entender un poco más, investigar un poco más, ustedes en este punto aumenten, ya ahí le estamos dando simplemente 4, y ustedes, bueno, aumentarán hasta llegar a 10, o sea, van a aumentar 6 compuestos o sustancias que aplican y entran y pueden ser consideradas como una sustancia pura, ¿ya? O sea, eso para que investiguen y al momento de que ustedes estén desarrollando en sus apuntes este punto, ustedes puedan aumentar eso, ¿no? De 4 a 10, ¿no? Aumentando 6 sustancias o compuestos considerados sustancias puras, ¿ya? Acá alguien quería ingresar. Bueno, eh, como lo habíamos visto también, o sea, una sustancia pura no significa, ¿no? De que esté compuesta solamente por un elemento, como en el ejemplo que dimos, el hidrógeno, el nitrógeno molecular, ¿no? En su estado molecular son consideradas sustancias puras porque, bueno, es un solo elemento, ¿no? Pero una sustancia pura no se limita simplemente a elementos, sino también a compuestos, ¿sí? Entonces, las sustancias puras pueden estar compuestas ya sea por elementos, ¿no? Como hemos visto, nitrógeno, hidrógeno, y como compuestos también. Así ya hemos visto el agua que tiene esa característica, es un compuesto, ¿no? De hidrógeno, oxígeno, ¿correcto?
que en este caso tiene esa característica de comportarse como una sustancia pura. Entonces, las sustancias puras están o se encuentran tanto en elementos como en compuestos, ¿sí? Vemos también de que existen mezclas de varios elementos que también pueden ser consideradas sustancias puras, siempre y cuando esta mezcla sea homogénea. Entonces, ese factor que me limita a poder decir esta sustancia o esta mezcla es una sustancia pura es justamente esa homogeneidad, ¿no? Dentro de esa mezcla. Es una característica importante. Si observamos en el caso del aire, el aire es una mezcla de varios gases, ¿no? El aire está compuesto básicamente por oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono y otros gases en proporciones realmente pequeñas, ¿no? Pero, bueno, ahí abajo colocamos, ¿no?, los porcentajes de lo que viene a ser el aire, ¿sí? O sea, está compuesto por 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 0,93 de argón, 0,04 de dióxido de carbono y el resto, ¿no? De otros gases, ¿no? Entonces, si observan ustedes, el aire es una mezcla de varios gases y este es considerado como una sustancia pura porque tiene una composición química uniforme en su estado gaseoso. Ojo, ¿no? Estamos hablando de que en este caso el aire va a ser considerado una sustancia pura en estado gaseoso. Eso significa de que si yo agarro un recipiente, pónganle una botella, donde introduzco aire y uno realiza una muestra, ¿no?, en la parte superior, media, inferior, nos vamos a dar cuenta de que la composición, o sea, los porcentajes de los diferentes compuestos van a ser iguales. O sea que en la parte superior yo voy a tener 21 de oxígeno, 78 de nitrógeno, 0,3 de argón y 0,04 de dióxido de carbono. Lo mismo si yo agarro una muestra en el medio o en la base, ¿sí? Entonces, en estado gaseoso, a una cierta condición de presión y temperatura, pero en estado gaseoso se comporta como una sustancia pura. Ahora, ¿qué pasa si yo comienzo a comprimir el aire hasta que existe un cambio de fase donde yo comience a licuar ese gas? Quiere decir de que voy a condensar una parte. Entonces, en ese punto ya yo no tendré esa condición de sustancia pura, ¿correcto? Porque al incrementar la presión, bueno, tengo una parte que se ha condensado, entonces en mi muestra yo tengo dos fases, ¿sí? O sea, tengo una fase que va a estar en líquida y tengo una fase que va a estar en gaseosa, pero cuando yo analizo la característica o la composición del líquido, me voy a dar cuenta de que tendré diferentes proporciones de oxígeno, nitrógeno, argón, ¿correcto? Eso es básico por las diferencias, o sea, por las diferencias entre el peso molecular del oxígeno, nitrógeno, argón y dióxido de carbono, ¿sí? Eso quiere decir de que yo tendré más proporción de ciertos elementos en el estado líquido, ¿sí? Lógicamente los más livianos tenderán a condensarse, entonces el que tenga un menor peso molecular de estos elementos, bueno, mayor proporción en el estado líquido, cosa que no va a ocurrir en el estado gaseoso, ¿sí? Entonces el aire es una sustancia pura en su estado gaseoso, sí, pero cuando este se encuentra en una mezcla líquido y gas, no es considerado sustancia pura por el efecto que estamos observando, ¿no? Ya que la composición líquida sería distinta a la composición gaseosa, ¿ya? Eso como ejemplo de que una sustancia pura se la puede considerar en un estado y no en otro estado, ¿ya? En el caso del aire,
aplica ese criterio o concepto que estamos dando, ¿no? De que sí se comporta como sustancia pura en estado gaseoso, pero no cuando se encuentra en una mezcla líquido-gas, ¿sí? Ahora, si todo estuviera líquido, obviamente que sí es considerado una sustancia pura, seguro que sí, pero en una mezcla no, ¿ya? En el caso de el agua es distinto, ¿no? O sea, si tenemos una mezcla de líquido y vapor de agua, ¿sí? O sea que tenemos las dos fases, eh, líquida y gaseosa, y sacamos una muestra de la parte gaseosa y una muestra de la parte líquida, vemos que las composiciones serán la misma, por eso seguirán siendo una sustancia pura. O sea, yo saco la muestra de mi vapor y voy a tener H2O, y en el líquido H2O, entonces no varían, es una sustancia pura en estado de mezcla, el caso del agua, ¿ya? Y no así en el del aire, ¿no? Ya lo explicamos por qué. Y es básicamente, bueno, ahí damos algunos otros ejemplos. En el caso de una mezcla de aceite y agua, esta mezcla no es una sustancia pura, ya que el aceite no es soluble en agua y estos dos compuestos forman dos regiones químicamente distintas. Entonces ahí de entrada ya no tenemos una sustancia pura, ¿sí? En el tema de esa mezcla agua-aceite. Entonces, otro ejemplo donde esto ya no aplica a ser una sustancia pura, ese caso. Ahora vemos de que una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura es considerada una sustancia pura mientras la composición química de la fase sea la misma, que es el ejemplo que hemos dado, ¿ya? O sea, existen compuestos que en mezcla, ¿no? Cuando tenemos dos fases, líquida y gas, son considerados sustancia pura, siempre y cuando la composición de esas fases sean la misma, ¿no? En el caso del agua, vapor de agua, químicamente, ya les había mencionado, de que son iguales, ¿no? En el estado gaseoso, yo tengo H2O gaseoso y líquido, H2O líquido, ¿no? Entonces, químicamente sigo teniendo presencia de hidrógeno, oxígeno, bueno, y sigue ese enlace, solamente que han cambiado de fase. Sí, es por esa razón que es considerada una sustancia pura, cosa que no ocurre cosa que no ocurre con el aire, ¿sí? Si se encuentra en esas dos fases, ¿no? Líquido, gas. Entonces ahí vemos, bueno, ese pequeño ejemplo, ¿no? Una mezcla de agua líquida y vapor de agua es una sustancia pura, dado que ambas fases tienen la misma composición química. ¿Sí? Este es el ejemplo que dábamos. En el caso del líquido, del aire no ocurría lo mismo, ya que las composiciones son distintas, ¿ya? O sea, ¿y eso por qué? Porque el aire está compuesto es una mezcla de diferentes compuestos, ¿no? En cambio, el agua, esos dos elementos se encuentran juntos, ¿no? O sea, están haciendo un enlace, el tema de los hidrógenos, oxígenos, en las proporciones y condiciones para tener agua, ¿no? En cambio, en el aire es una mezcla de gases, ¿sí? Y que cuando se encuentra en estado líquido, vapor, pues bueno, al tener diferentes pesos específicos, lógicamente que los más livianos se condensarán primero, así que estarán en más proporción en el estado líquido, ¿sí? Esa es la razón. Entonces, una mezcla de aire líquido con otro gaseoso no componen una sustancia pura, debido a que la composición del aire líquido es distinta a la composición del aire en estado gaseoso. Bueno, desde el punto de vista de la fase que presentan una sustancia pura, pues bueno, son las que ya conocemos: la sólida, líquida, gaseosa,
¿sí? Y en medio de esa sólida líquida también existe, bueno, cuando comencemos a analizar la gráfica, vamos a ver de que estos dos estados pueden coexistir en equilibrio, ¿no? El sólido líquido, ¿sí? Entonces es una mezcla que también podemos encontrar entre estos dos, ¿no? Entre estas dos fases sólida líquida. Ya eso se va a entender más cuando expliquemos la representación gráfica, ¿no? De esto. Ahora, una sustancia puede tener varias fases, ¿no? Cada una con distinta estructura molecular. Básicamente en el ejemplo del aire es un poco más visible, más claro esto de las distintas estructuras moleculares, ¿sí? Y también si nosotros comenzamos a analizar la sustancia pura en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, individualmente les hablo, veremos de que las estructuras moleculares del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso, pues bueno, también tienen sus características, ¿no? Molecularmente estarán dispuestos de una forma en estado sólido, molecularmente tendrán otra disposición en estado líquido y molecularmente tendrán otra disposición en estado gaseoso, ¿sí? Es una de las características que presentan los compuestos. Ahora, si damos un ejemplo, vemos de que el carbono existe como grafito en la fase sólida, el helio tiene dos fases líquidas, el hierro tres fases sólidas. Bueno, también vemos de que al estudiar dos fases en termodinámica es importante comprender los fenómenos moleculares de cada fase, ¿sí? Ver qué comportamiento tienen estos o cómo están dispuestos molecularmente cuando se encuentran en estado sólido, qué característica molecular tienen cuando están en estado líquido y qué característica molecular tienen cuando están en estado gaseoso. Entonces, es un poco también entender esas características que presentan estos compuestos en en cada uno de los estados, ya que lógicamente son distintos, ¿no? Estructuralmente hablando. Bueno, si analizamos la estructura molecular de una fase sólida, tendremos una estructura más o menos como la presentada en la figura. Entonces, si se fijan ustedes bien, tenemos un orden, ¿no? O sea, nuestras moléculas se encuentran ordenadas. ¿Qué otras características tienen? De que se encuentran juntas, ¿sí? O sea, que hay una fuerza molecular muy fuerte, ¿sí? Que hacen de que éstas estén ordenadas y permanezcan juntas, ¿sí? Vemos de que en un estado sólido esas moléculas permanecen en una composición relativamente fija, oscilan de manera continua respecto a sus posiciones de equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que entender de que cuando analizamos un compuesto molecularmente lo observamos de esta forma y tenemos que entender de que las moléculas tienen energía y se desatan diferentes fuerzas, ¿sí? O sea, las moléculas tienen capacidad de vibrar, ¿sí? Tienen esa capacidad de tener una fuerte conexión entre ellas, ¿sí? Y también, bueno, están rotando y girando, pero en este caso, cuando se encuentran en estado sólido, existe una fuerza tal, o sea, una fuerza que hace de que todas estas moléculas que hacen este compuesto, bueno, estén juntas, ¿no? Es por eso de que se muestra esa disposición de forma ordenada, con una fuerte atracción intermolecular, ¿sí? Y tenemos que entender de que estas moléculas, ya vamos a ver cuando nos movamos al otro estado, va a aumentar esa energía que va a hacer de que tiendan a
vibrar, ¿no? A vibrar y moverse estas moléculas cuando van cambiando de fase, ¿no? Pero inicialmente en una fase sólida están representadas de esa forma, caracterizadas por su orden y por la fuerte relación o por la fuerte fuerza intermolecular que existe en este estado, ¿sí? Que hace de que se encuentren dispuestas de esa forma. Entonces, habíamos dicho, ¿no? De que estas moléculas tienen esa capacidad, una fuerza de atracción entre ellas, que hacen que permanezcan juntas, producto de los enlaces, ¿no? Moleculares para formar el compuesto, ¿sí? Después tienen esa capacidad de poder vibrar relacionadas también a velocidades, ¿sí? Entonces, esta velocidad molecular durante estas oscilaciones dependen de la temperatura. O sea, vamos a decir de que si nosotros tenemos un compuesto en estado sólido, si nosotros aumentamos la temperatura, pues bueno, tenderemos a que estas moléculas comiencen a vibrar y tengan una velocidad. Entonces ya hay una relación a velocidades o vibraciones producto de un incremento de temperatura. Vemos de que a mayor temperatura, mayor velocidad o, digámoslo de otra forma, mayor vibración, lo que ocasiona una separación de las moléculas. Entonces aquí ya estamos viendo un fenómeno de lo que ocurre cuando nosotros nos vamos moviendo hacia un cambio de fase o de estado, ¿no? Cuando estamos en un estado, aumentamos energía, aumentamos esa vibración entre moléculas, existe, bueno, como lo nombra, una velocidad que adquieren estas moléculas que están directamente relacionadas a ese delta de temperatura, a ese incremento de temperatura, donde vemos de que mientras más grande sea la temperatura, pues bueno, más rápido se llegará a ese cambio de fase y esta separación moleculares, bueno, se van a ir dando en esa relación también, ¿sí? Perdón. Entonces, la disposición en la fase líquida está representada más o menos como se muestra en la figura. Ya habíamos visto la representación sólida donde teníamos un orden, ¿no? Una fuerte atracción intermolecular de esa fuerza entre moléculas que hacían de que todas estén dispuestas ordenadamente. En este caso del líquido ya aparecen ciertos grados de libertad, ya no se encuentran tan ordenadas. Habíamos leído y visto de que mientras nosotros aumentamos la temperatura, aumentamos esa energía interna, por lo tanto existe vibración, ¿no? De las moléculas, existen velocidades de las moléculas que hacen de que esa disposición anterior cuando estaban en sólido y pasan a un estado líquido, pues bueno, ya no se encuentren ordenadas y estas se encuentren dispuestas de esa forma. Vemos las características de que el espaciamiento molecular en la fase líquida es parecido al de la fase sólida, excepto en que las moléculas ya no están en posiciones fijas entre sí, ¿no? Ahora aparecen grados de libertad, estas pueden girar, trasladarse libremente. En un líquido, las fuerzas intermoleculares, que antes eran sumamente fuertes en el estado líquido, se debilitan, ¿no? En relación al estado sólido, pero su fuerza es mayor comparada con la de los gases por el momento. Entonces hacen de que todavía, o sea, se observe un volumen, ¿no? Que todavía no se ha llegado a separar, ¿no? O sea, por eso el movimiento, ¿no? Del fluido en este caso, ¿no? O sea, se pueden mover, pero todavía no llega a un estado donde se separan, ¿no? Entonces existe todavía una fuerza de atracción que hace de que permanezcan juntas, pero estas ya tienen grados de libertad en el sentido de que pueden girar y trasladarse libremente, ¿no?
Ya mientras nosotros incrementamos la temperatura, nosotros seguimos aumentando energía a esta fase líquida, ¿no? Veremos de que al pasar a una fase gaseosa, un estado gaseoso, ya la disposición será de esta forma, ¿no? Totalmente desordenada, ¿sí? Como la de la imagen, o sea, ya existen choques entre moléculas, ¿no? Vemos de que en esta fase gaseosa las moléculas están bastante apartadas, ya existen también separación, no hay un orden molecular, se mueven al azar, ¿no? Con colisiones continuas entre sí. En la fase gaseosa las moléculas tienen un nivel de energía considerablemente mayor que en la líquida o la sólida. Para que un gas se condense o congele, o sea, para que exista un cambio de fase, ya sea de que pase de el gas a condensar, debe existir una liberación de esa energía, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Para movernos en sentido contrario, una absorción de energía para poder pasar de líquido a gaseoso, ¿sí? Entonces, ese otro concepto principio, ¿no? El tema de la liberación de energía o absorción de energía para poder movernos en las diferentes fases, ¿sí? Bueno, el ejemplo más básico y de mayor aplicación que tenemos en relación a dos sustancias que coexisten o dos sustancias donde las tenemos presentes en dos fases coexistiendo en equilibrio, pues bueno, es el agua, ¿no? Es el agua. Bueno, también vemos que líquidos refrigerantes también tienen ese comportamiento. El agua puede existir, ¿no? En una mezcla de líquido-vapor, por ejemplo, en una caldera o en la mayor parte de las aplicaciones, o sea, siempre la encontraremos, ¿no? Dispuesta de esa forma, ya sea en estado líquido, en estado gaseoso y en mezcla, ¿no? Entonces, tiene esa característica y esa bondad, ¿no? Y también, lógicamente, es una sustancia pura, ¿no? Un refrigerante pasa de líquido a vapor en el congelador de un refrigerador, o sea, ese fenómeno también lo vemos y estos gases refrigerantes también tienen esa característica, ¿no? De que en ciertos puntos existen presencia de estos gases en estas dos fases líquida-vapor, ¿no? Entonces tienen esa característica de que pueden estar presentes en dos fases coexistiendo en equilibrio, ¿sí? O sea, en el caso del agua y en el caso de refrigerante. Bueno, ahora en este punto vamos a entrar a analizar los estados del líquido y los estados que podemos tener con el vapor, ¿sí? O sea, mis estados que puedo tener con mi líquido en termodinámica lo van a escuchar como líquido comprimido, líquido saturado, ¿sí? Esos son los dos estados que podemos tener en termodinámica del estado líquido, ¿no? Podemos tener líquidos comprimidos, líquidos saturados, ¿ya? Ahora el estado gaseoso, el estado del vapor, en termodinámica hablaremos de vapor saturado y vapor
recalentado, sobrecalentado, ¿no? Entonces, dependiendo de la nomenclatura, lo encontrarán de esa forma, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo un ejemplo para dar esa definición y de que ustedes puedan tener claro, o sea, cuando se habla de un líquido comprimido, cuando tenemos un líquido comprimido, cuando tenemos un líquido saturado, cuando tenemos un vapor saturado y un vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces vamos a citar este ejemplo y ahí vamos a ir desarrollando esos conceptos, ¿ya? Les pido por favor que me den un minutito y terminamos de analizar este ejemplo. Un minuto. Veremos el ajuste que nos lleva a tener una gráfica de representación de mis diferentes estados, en este caso de un fluido o una sustancia pura conocida como, bueno, agua, ¿sí? Que es el objeto de análisis en este momento, ¿no? Pero a lo que nos vamos es que en esta representación tenemos los diferentes estados, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que eran los que hemos venido describiendo, donde tenemos un líquido comprimido en el estado 1, en el estado 2 un líquido saturado, en el estado 3 una mezcla, ¿sí? En el estado 4 vapor saturado, en el estado 5 vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, para ir cerrando esos conceptos, el estado 1 del líquido comprimido es un líquido que no está a punto de evaporarse y él estará presente desde el punto 1 hasta antes de llegar al punto 2. Una vez se llega al punto 2, este estado es conocido como vapor saturado, que es el vapor que está a punto de condensarse. Es el vapor que si yo disminuyo un poco mi temperatura, pues bueno, voy a condensar. Perdón, claro, es el líquido que está a punto de evaporarse. Perdón, ¿ya? O sea que si yo incremento, que está a punto, ya es el líquido que está a punto de evaporarse, ¿sí? O sea que si yo incremento un poco de esa temperatura, o sea, ya llegando a los 100, a esa condición de presión, pues bueno, voy a comenzar a evaporar. Y eso se da, o sea, en una línea muy fina, ¿sí? Esa transición que es cuando se llega a los 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, desde ese punto, pues bueno, ya a temperatura constante yo voy a comenzar a evaporar, ¿sí? Y tendré la presencia de una mezcla durante esa transición, ¿no? Entonces, esa representación de mezcla está representada con este estado 3, que es ese estado de mezcla, donde tengo la presencia o la coexistencia de dos estados, líquido-vapor, coexistiendo en equilibrio, ¿sí? Si yo sigo mi proceso de evaporación, llegaré al estado 4, que es cuando ya todo mi líquido se ha convertido en vapor. Entonces, este estado 4 está caracterizado y representado porque es un vapor que si yo desciendo o bajo un poco de esa temperatura, pues bueno, comenzaré a condensar, ¿sí? Entonces, un vapor que está a punto de condensarse, el vapor saturado. Ahora, si yo me muevo a un estado 5, es simplemente una vez tengo, bueno, estoy totalmente evaporado en el estado 4. Aquí, si yo sigo recibiendo, se sigue transfiriendo a este sistema energía, ¿sí? Este aumentará ahora sí recién su temperatura. Entonces yo me voy moviendo hacia un estado 5, donde ya yo he incrementado de 100 a 300, ¿no? Entonces, en este punto y durante toda esta trayectoria decimos que tenemos la presencia de un vapor sobrecalentado, cuyo concepto es que es el vapor que si yo disminuyo
un poco esa temperatura, este seguirá siendo vapor, ¿no? Es un vapor que no está a punto de condensarse, ¿ya? Disculpe, ¿Sí? en el 3 ahí era vapor comprimido, ahí, En el 3, sí, no, en el 3 es una mezcla, es el estado de mezcla. O sea, yo aquí tengo una proporción de líquido y una proporción de vapor, ¿sí? O sea, tengo una mezcla de líquido y vapor en equilibrio, ¿sí? O sea, a este punto yo tengo todavía líquido, sí, pero ese líquido está comenzando a evaporarse, ya, está comenzando el el proceso líquido, de evaporación. el 2 sería líquido saturado, El 2 sí, es líquido saturado, sí. El 2 es líquido saturado y el 4 es vapor saturado. ya. O sea, aquí ya estoy totalmente vapor, pero si yo bajo un poco la temperatura, condenso, ¿no? O sea, va a volver a existir un cambio de fase hacia atrás, ¿no? Gracias. Entonces, esa la representación, ¿no? En el 1 líquido comprimido, en el 2 líquido saturado, durante toda la trayectoria entre el punto 2 y 4, yo tengo una mezcla líquido-vapor, ¿no? Entonces, existe esta mezcla. Es por eso que en este punto yo hablo, o los ejercicios normalmente les van a hablar de calidad, ¿no? Entonces, cuando tengan una calidad, es relacionada a una fracción, ¿no? Cuánto tengo de líquido y cuánto tengo de vapor. Eso es lo que me relaciona a la calidad, justamente, ¿sí? Esa proporción de líquido-vapor presente en mi mezcla, ¿ya? Entonces, el estado 2 líquido saturado, el estado 4 líquido vapor saturado, ¿sí? El estado 5 vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando ese concepto, líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado, ¿sí? Y las características ya las hemos visto. Este ejemplo está referido para una condición de presión, ¿no? Entonces, esa condición de presión, pues bueno, es dada uno por el ejercicio, por las condiciones operativas, pero en este caso nosotros estamos hablando de un ejemplo donde hemos colocado un peso que proporciona esa presión, ¿no? De una atmósfera. Entonces, bajo ese entendido, pues bueno, toda la trayectoria quedaría descrita de esta forma, ¿sí? Bueno, ahí vemos... bueno, ahí simplemente unos puntos aclarativos, ¿no? De que en el caso del agua, esta hierve a 100 grados para una condición de presión de una atmósfera, ¿sí? Bueno, la razón por la cual esta comienza a hervir a esa temperatura es justamente porque está relacionada a esa presión. Si la presión en el cilindro se eleva a 500 kilopascales, pues bueno, o sea, si existe una mayor presión, pues también este cambio de fase se dará a una temperatura más elevada. Entonces eso también es bueno entender de que el ejemplo que hemos dado es para una condición de presión, ¿sí? Para la condición de presión de una atmósfera, pues bueno, sí se puede dar que yo comience a evaporar a 100, ¿no? Un momentito, está bien. Ya, dentro de otro concepto es, bueno, es lo que conocemos como temperatura de saturación y presión de saturación, ¿no? Ya vimos en el ejemplo
de que teníamos una condición de presión y una condición de temperatura, ¿no? Habíamos visto ese isóbara. Entonces, isóbara, pues bueno, es mi presión de saturación, ¿sí? O sea, cuando hablamos de temperatura de saturación, es la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase a una determinada presión, ¿ya? Y en el concepto de presión de saturación es la presión a la que una sustancia pura cambia de fase a una determinada temperatura, ¿sí? Entonces se da esa relación entre la presión y la temperatura, entre la presión de saturación y la temperatura de saturación. Bueno, en este caso estamos hablando también en esta siguiente diapositiva de los cambios de fase, ¿no? Vemos de que para fundir en el caso de un sólido, que eso quiere decir de cambiar un estado sólido a líquido, ¿no? Cuando hablamos de fundir o vaporizar un líquido, ir de un estado líquido a un estado gaseoso, se requiere una gran cantidad de energía. O sea, yo necesito transferir energía para poder cambiar de fase o cambiar de estado, ¿no? Ahora, esa energía que es transferida a mi sustancia para poder cambiar de estado, cambiar de fase, es conocida también como calor latente, ¿no? Entonces, esta energía o calor latente es absorbida o liberada durante un proceso de cambio de fase, ¿ya? O sea, ya habíamos visto que nos podemos mover, ya sea para poder evaporar o en el caso condensar. Eso quiere decir de que podemos movernos, ¿no?, en cambios de fase de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, ¿sí? Y esta presencia de energía, ya sea entregada o absorbida, está relacionada a un calor latente, ¿sí? Entonces, ese calor latente, en el caso de la energía absorbida, será, en la energía absorbida durante la fusión, se llamará calor latente de fusión. O sea, ese calor latente va a ser de fusión, será esa energía para cambiar de estado de sólido a líquido, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa energía para movernos de un sólido a líquido, tendremos, pues bueno, la presencia de un calor latente de fusión, ¿sí? Ahora, esa cantidad de energía absorbida durante la evaporación también tendrá su nombre y será conocida como calor latente de evaporación, ¿sí? Estas magnitudes de los calores latentes dependen de la temperatura o presión en la que suceden los cambios de fase. Entonces, vemos siempre esa importancia y relación entre estos dos parámetros de presión y temperatura, ¿sí? Los cuales también están relacionadas a el tema del calor latente, ¿sí? Bueno, ahí vemos un pequeño ejemplo de un calor latente de fusión a una presión de una atmósfera y comparado con el calor latente de evaporación, ¿no? Entonces vemos valores para el calor latente de fusión y el calor latente de evaporación. Entonces, ¿ustedes qué pueden sacar digamos, ¿no?, de esos pequeños valores que observan? Que es lógico, ¿no? La mayor cantidad de energía requerida es para movernos de un estado, es para movernos a un estado gaseoso, ¿no? O sea, cuando hablamos de evaporación, miren la energía que estamos
que necesitamos, ¿no? O sea, son 2.256 kilojoule kilogramos, ¿sí? Mientras que para pasar a un estado de fusión, quiere decir de movernos de un sólido a un estado líquido, bueno, no necesitamos tanta energía, ¿no? En este caso, 333.7 kilojoule kilogramos, ¿no? En cambio, para ir o para vaporizar un líquido, necesitamos, bueno, una mayor cantidad de energía, ¿no? Y estas energías son conocidas, bueno, en termodinámica bajo estos nombres, ¿no? Son los calor latente de fusión, calor latente de evaporación. Bueno, y vemos también, ¿no? En esta gráfica y en esta diapositiva lo que habíamos mencionado de la relación entre la temperatura de saturación y la presión de saturación y viceversa, ¿no? La relación entre la presión de saturación y temperatura de saturación, ya que estos tienen una propiedad de que son, de que tanto la presión y la temperatura son propiedades dependientes, ¿no? Una es función de la otra, ¿no? Tenemos que la temperatura de saturación es función de la presión de saturación y viceversa, ¿no? De que mi presión de saturación es función de la temperatura de saturación y tienen una relación logarítmica, ¿no? Como la ven en la gráfica. Entonces, si tenemos una representación mediante este diagrama PT, ¿no? Presión, temperatura o presión de saturación, temperatura de saturación, tendremos un comportamiento como el de la figura, ¿no? Es exponencial en este sentido, ¿sí? Bueno, entonces, en termodinámica o en el análisis dentro de termodinámica, o sea, son bastante útil e importante el tema de las representaciones o diagramas de propiedades, ¿no? Estos diagramas de propiedades nos permiten comprender la variación que experimentan, ¿no? Nuestra sustancia durante los procesos de cambio de fase. Dentro de los diagramas que tenemos, los cuales representamos estas variaciones de cambios de fase, pues tenemos los diagramas TB, PB, PT, ¿no? Para sustancias puras. Entonces, prácticamente estos diagramas tienen una característica. Bueno, aquí era en el ejemplo anterior, ¿no? Pero, bueno, nos vamos a venir a este punto y ahí vamos a hablar unos puntos de atrás, ¿ya? Pero lo que debemos entender que estos diagramas son una representación de estado de nuestra sustancia, ¿no? Entonces, yo en este diagrama puedo representar básicamente tres estados, ¿no? O sea, puedo ver al estado líquido, ¿sí? O perdón, podría haber aquí un estado, bueno, en este caso vamos a verlo más adelante, gráficas donde representamos estados sólidos, ¿no? Pero dentro de esta gráfica, que es la que tenemos, o sea, tenemos tanto la representación del estado líquido, que estaría representado por todo lo que tenemos a la izquierda, ¿no? Todo lo que tenemos en esta zona tendría ese comportamiento de líquido, ¿no? Dentro de, bueno, a lo largo de estos puntos, ¿no? Que vendrían a ser el punto de líquido saturado y vapor saturado, pues bueno, yo tendré una mezcla líquido-vapor, ¿correcto? Y bueno, a la derecha, pasando el punto de líquido, perdón, de vapor saturado, pues bueno, tendré la presencia de vapor.
Entonces, estas gráficas nos permiten identificar, ¿no?, diferentes estados de nuestra sustancia. En este caso, líquido y vapor, ¿sí? Líquido, vapor y dentro tenemos una mezcla, ¿sí? Este gráfico tiene una característica y normalmente seguramente lo escucharán con el nombre de campana, ¿no? O sea, un gráfico en forma de campana. Si nosotros, bueno, comenzamos a unir los diferentes puntos, esto comenzará a describir una tipo campana, ¿no?, que me representará lógicamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Será la representación de los estados líquido y gaseoso, donde dentro de esta campana tendremos la presencia de una mezcla de líquido-vapor en equilibrio, regida y caracterizada por una calidad que me representará las proporciones y relaciones, en todo caso, de la fase líquida y de la fase gaseosa, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llega a esta representación? Ya nosotros habíamos visto un ejemplo y esto se había caracterizado de esta forma, de que esta línea rosada tenía una característica de que representa una presión constante, ¿no? Es un isóbara, por lo tanto, la presión será la misma en toda su trayectoria, es una presión constante en toda la trayectoria, ¿ya? Habíamos visto también de que si nosotros aumentábamos la presión, también estas condiciones iban a cambiar, ¿no? Lógicamente, nuestras temperaturas de saturaciones serían distintas, ¿no? Entonces, para esta presión de saturación, yo tengo una temperatura de saturación, ¿sí?, de 100 grados centígrados, ¿correcto? Entonces, si yo aumento la presión, estas condiciones de saturación también van a ir variando y estas variaciones, pues bueno, me vendrán describiendo esta campana, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, si es que nosotros agarramos exactamente el mismo ejemplo, para este ejemplo nosotros habíamos colocado una presión de una atmósfera, ¿no?, un peso equivalente a esa presión, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si yo a mi mismo compuesto, al mismo compuesto que tengo, yo incremento la presión? O sea, si yo le aumento un peso adicional, cosa de que incremente la presión, yo me voy a ir moviendo de esta forma, ¿no? Seguramente describiré esta trayectoria, ¿no? Si yo incremento mi presión, bueno, aquí ya hay otra relación de presión, no es la misma, ¿ya? Pero supongamos que esta descripción de aquí sea equivalente a una atmósfera y en este punto sea 8, ¿sí? Entonces, describiré esta forma, ¿no? O sea, yo al incrementar la presión, esta relación de mi temperatura de saturación también será distinta, ¿sí? Si yo sigo aumentando la presión, pues mis temperaturas de saturación también van a ir aumentando hasta llegar a un punto conocido como punto crítico, ¿sí? En este punto ya no se puede identificar una calidad, ¿sí?, como en los otros, ¿no? O sea que presiones por debajo de esta presión que está relacionada a la presión crítica y temperatura crítica, por debajo yo puedo definir una calidad o una proporción de fracción vapor líquido, ¿no? Y en este punto crítico ya yo dejo de tener una coexistencia en equilibrio, digámoslo de esa forma. O sea, ya no existe un equilibrio termodinámico entre esta fase, líquida gaseosa, ¿sí? Entonces aquí ya queda totalmente distorsionado
la relación de líquido-vapor, ¿no? Es por eso que se conoce como ese punto crítico, porque ya yo pierdo esa característica o esa relación de calidad. Ya yo no puedo determinar una fracción de cuánto tengo en estado líquido y cuánto tengo en estado sólido. Y todo lo que tengo por encima de ese punto crítico ya es prácticamente considerado como vapor, ¿no? Entonces, dentro de este diagrama tenemos el tema de la temperatura, la presión, volumen específico, respectivamente. Bueno, en el tema del punto crítico tendremos una temperatura crítica, presión crítica y volumen específico crítico. También esos tres valores o dos valores, tanto presión, temperatura, nos pueden definir ese punto o ese estado, ¿sí? Arriba del estado crítico no hay una línea, ¿no?, que separe las regiones de líquido comprimido y vapor sobrecalentado. Llamamos a la sustancia vapor sobrecalentado. Entonces, por arriba ya simplemente tendremos la presencia de un vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, en esta gráfica ya podemos, bueno, identificar un poco más claro las regiones que me representan mis diagramas, ¿sí? Entonces, les había mencionado de que en el lado izquierdo tendrán la representación la representación o región del líquido comprimido, ¿sí?, el cual se encontrará lógicamente pues en estado líquido, ¿no? A su lado derecho tendrán la región de vapor sobrecalentado, donde tendrán la fase gaseosa, ¿sí?, donde todo está en estado gaseoso. Entonces, es por eso que yo le decía que en este tipo de representación o de diagrama nosotros podemos observar claramente dos estados, ¿no? Hay otros diagramas que nos permiten observar tres estados, ¿no? Puedo observar el sólido, líquido y el gaseoso, pero en este en particular podemos observar dos, ¿no? O sea, el estado líquido a su lado izquierdo, a su lado derecho, habíamos dicho de que es una región de vapor sobrecalentado, un estado gaseoso, ¿sí? Y dentro tenemos una mezcla, ¿no?, o región saturada líquido-vapor. Entonces, dentro de esto que se conoce como campana, pues bueno, tendremos la presencia de dos estados en equilibrio, líquido-vapor, ¿no? Todo eso surgirá, pues bueno, dentro de lo que se conoce como campana. Este punto crítico es importante ya que nos permite delimitar y entender, o sea, cuál es el límite de mi línea de saturación, ¿no?, de líquido saturado y de vapor saturado, ¿sí? Habíamos dicho de que hasta antes de este punto nosotros tenemos una relación o podemos determinar una calidad de cuánto es esa fracción líquida y cuánto es esa fracción vapor, ¿no? Pero en el punto crítico es hasta ahí el límite máximo, donde en este punto crítico ya yo no puedo definir cuánto tengo de líquido, cuánto tengo de vapor, ¿no? Y todo lo que se encuentre por encima, pues bueno, ya se considerará como un vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, hasta este punto, hasta antes del punto crítico, yo puedo definir o puedo determinar dos estados o cuánto
es mi fracción líquida, ¿no? A partir y más arriba del punto crítico ya no se puede determinar esto, ¿sí? Bueno, entonces, aquí estábamos viendo una relación de temperatura a volumen específico, ¿correcto? Y ahora, si nosotros observamos la gráfica de presión, volumen específico, el diagrama PV, ¿sí? También tendremos una representación lógica en forma de campana, ¿ya? Con la única diferencia de que mi isoterma es en sentido contrario, o sea, mi isóbara es ascendente, digámoslo de esa forma, ¿no? O sea, viene de este punto bajo y comienza a ascender en este sentido o en esta relación, ¿sí? En cambio, cuando yo cambio a un diagrama PV, ¿no? Presión, volumen específico, esta línea constante ya no va a ser una isóbara, ¿no? Porque ya la presión estaría representada en esta ordenada, ¿sí? Entonces, esto se convierte en una isoterma, ¿no? Y la descripción del isoterma dentro del diagrama es en un sentido distinto, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el movimiento de la isoterma, pues bueno, ya no viene de manera descendente, sino que es ascendente y va decreciendo de esta forma, ¿sí? Es la diferencia, la única diferencia en relación al diagrama TV, donde tenemos la descripción en nuestro diagrama de la isóbara, la cual es ascendente, o sea que comienza de la parte de abajo y va ascendiendo en este sentido, y cuando nos movemos o cambiamos un diagrama PV, esta isoterma tiene este comportamiento, ¿no? Ya no es ascendente, sino que es descendente, comienza en la parte superior y, bueno, decrece de esta forma, ¿ya? La diferencia entre el diagrama TV-PV, ¿no? Ahora, lo que representan es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos la región de líquido comprimido, la región de vapor sobrecalentado, ¿sí? La región de la mezcla líquido-vapor, ¿no? Seguimos teniendo, bueno, ese envolvente o línea de líquido saturado, línea de vapor saturado, convergiendo, ¿no? En el punto crítico, ¿sí? Dentro de la campana, pues bueno, tenemos las mismas condiciones, tendremos una mezcla líquido-vapor en equilibrio, donde tendremos una calidad y donde podemos definir una calidad hasta antes de llegar al punto crítico, ¿sí? Entonces, todo se mantiene lo mismo, representamos lo mismo, ¿no? Dos estados, líquido, vapor, ¿sí? En este tipo de gráficas también, ¿ya? Bueno, creo que vamos a quedar en ese punto. Simplemente esto de las gráficas lo volvemos a revisar la siguiente clase y de ahí arrancamos, ¿no? Pero para que entendamos y finalicemos la clase de hoy, es que en las gráficas o diagramas anteriores estábamos representando dos estados, ¿no? O sea, teníamos la representación del estado líquido-vapor. Si ustedes se fijan en esta gráfica, con estas modificaciones, esta gráfica puede representar tres estados, ¿no? O sea, el estado sólido, puede representar tres estados, ¿no? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? O sea que este tipo de diagramas también, ¿no? Nos permiten observar y ver
y analizar el tema de estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces también tenemos una parte de transición entre el sólido líquido, donde tenemos al sólido líquido también coexistiendo en equilibrio, y dentro de este punto también, ¿no? Tendremos esa característica de tener líquido vapor en equilibrio durante esta trayectoria, ¿sí? Entonces, tenemos también esa representación, y de hecho lo podrán encontrar en tablas para algunos elementos que se comporten de esta forma o que presenten normalmente eso, bueno, se los maneje en los tres estados, ¿no? Entonces, eso también de que se puede representar, y vamos a quedar en este punto. La siguiente clase volvemos a arrancar desde aquí, ¿no? Desde los diagramas, y nos vamos hacia adelante, ¿ya? A ver, ya no sé si la otra clase creo que no me va a dar, ¿no? Para traerles algunos ejemplos de este tipo de diagramas, ¿ya? Quizás y lo veamos de aquí dos clases, ¿no? Quizás ya terminemos y nos pasemos al tema 3, pero si nos da o podemos colgar algunos ejemplos de diferentes gráficas, perdón, diagramas, para que puedan entenderlo mejor, pues bueno, intentaremos hacerlo, ¿ya? Pero sí, por el momento, como no me encuentro en la ciudad, me es complicado ahorita, no me va a dar para subirles información, ¿ya? Pero, a ver, una vez nos encontremos allá, y si es que no pasamos al siguiente tema, poder pasarle algo de información referente a eso para que puedan tener una mejor visión del aplicativo, ¿no? Que tienen en el manejo de estas gráficas, ¿no? Cuando estamos hablando de diagramas TV, PV y en sus diferentes representaciones, ¿no? Tanto en la representación de líquido gaseoso, en la representación de sólido, líquido, gaseoso, ¿ya? Esperemos si se pueda, ¿ya? Pero de momento quedaremos en ese punto, y continuamos, Dios mediante, el día lunes, ¿ya? Ya le subí, perdón si se lo subí recién, el tema de los ejercicios que vimos la anterior clase. Tenía un pequeño problemita que mi red de aquí no me dejaba abrir el Classroom, ¿no? Para poder subírselo, pero hoy, no sé, me liberaron eso, y ya se habilitó nuevamente, entonces ya pude subírselo, ¿ya? Vayan poniéndose al día con el tema de los ejercicios, con el tema de la práctica con el ayudante, por favor, ¿ya? Creo que estamos avanzando bien. No descuiden el tema de los apuntes, por favor. Vayan completando sus apuntes de la unidad 1, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no? También de la unidad 2. Ya esas recomendaciones de momento, y bueno, ahí quedaríamos la clase del día de hoy, y nos veríamos el día lunes, por favor, ya, Dios mediante. Si es que sucediera algo, yo les avisaría, ¿no? Ahí unos 20 minutos antes, 15, si pasamos, no pasamos, pero de momento está programada para lunes, ¿ya? Listo, ingeniero, gracias. Listo, no, muchas gracias a ustedes, que pasen buenas noches, buen fin de semana, y nos vemos el día lunes, Dios mediante, ¿ya? Listo, ingeniero, gracias. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, gracias, hasta luego. Listo, hasta luego.